botón cuando comparto. Ahí dice que está Ah, grabando. sí, ahora sí. Perfecto. Ahí estamos ahí. Ahí vamos. Ahí se ve la pantallita. Sí, se ve perfecto. Bien. Si alguno no lo ve, nos avisa con el micrófono, porque cuando compartimos pantalla no podemos ver el chat. Ahí arrancamos. Perfecto. ¿Querés empezar Bueno, vos, María? Que no resolvimos el orden. Vamos mechando. sí, arranco y vamos mechando. Dale. Eh, lo primero que queremos situarnos, digamos, es en el nombre de este eje 3 que vamos a trabajar durante el día de hoy y con el cual les vamos a solicitar luego que ustedes puedan llevar adelante un trabajo. Por eso la importancia de volver a recuperar el nombre y que ustedes, cuando hagan el trabajo que les vamos a solicitar, puedan volver a mirar en la hoja de ruta eh, los propósitos que allí plasmamos, porque esos propósitos son los que les dan sentido a las actividades que nosotras les vamos a proponer. Nosotras habíamos pensado 2 propósitos, que son los que están ahí en la hoja de ruta, y en base a eso hicimos, bueno, este Power y esta presentación, digamos, que les vamos a compartir ahora un poco más teórica, con la intencionalidad de poder acompañarlas, digamos, en estas construcciones que por ahí algunas pueden resultar más novedosas, otras más cercanas, pero lo que queríamos era puntualmente que a ustedes les quede claro cuáles eran nuestras intencionalidades pedagógicas, justamente, en relación a este tema que le dimos por nombre, que es el nombre del eje 3, la memoria en disputa, lecturas del presente en su relación recursiva con el pasado reciente. Y bueno, y en realidad cuando pensamos este eje, este es uno de los ejes, digamos, vamos a decir, quizás más novedosos en el seminario, pero que bueno, que tienen que ver con una línea de trabajo que venimos desarrollando hace algunos años en el instituto y el cual nos ha congregado a Inés y a mí en distintas actividades, así que por eso nos parecía relevante poder traerlo al espacio del seminario e intentar seguir teorizándolo desde esta mirada de las infancias, las familias y las escuelas. Entonces, la idea de hoy es trabajar algunas ideas en relación a qué vamos a entender por memoria, para poder ir dándole sentido a este título, por eso decimos la memoria en disputa, y vamos a tomar un ejemplo que para nosotras es el ejemplo, digamos, un derecho que para nosotras constituye el ejemplo que nos va a permitir hacer algunas lecturas del presente en su relación recursiva con el pasado reciente. Decimos relación recursiva porque es una relación, digamos, que se construye mutuamente, es decir, no vamos a leer el presente solo leyendo el presente, sino que lo vamos a leer en vínculo con este pasado reciente de nuestra historia nacional en este caso. Y tampoco vamos a leer el pasado reciente como un hecho histórico que sucedió hace muchos años, sino que lo vamos a leer en relación a cuáles son las disputas que hoy podemos leer como herencias de ese pasado reciente. Así que allí va a estar el desafío. Por ahí, Vamos María, a... Sí. Marian, antes de pasar a la otra filmina, comentarles también como para que vean la lógica, así como hicieron ahora en la inmediatez el ensayo sobre escuelas y familias, una relación histórica, ¿no? Que tiene que ver cómo vamos pensando este seminario en no pensar hechos aislados, sino de que cómo estamos en el presente y qué nos constituyó, qué nos atravesó para llegar a ser hoy como estamos, ya sea desde las cuestiones de derechos, de vulneración o de haber luchado para lograr ciertos derechos y afianzarlos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, cómo se empiezan a visibilizar, ya sea la multiplicidad de infancias, la multiplicidad de familias, la multiplicidad de escuelas, desde un lugar de apertura, de diversidad, que no tiene que ver con cuestiones que llegaron mágicamente, ¿no? Como que hay todo un proceso. Entonces, me parece que también entender o hacernos entender por ahí, que no sé si estaba explícito con María, intentamos pensar esto como espiralado, ¿no? Como que vamos y volvemos al pasado y al presente para poder entender que no es mágico. Así que desde ese lugar quería aportar. Exacto. Y si nosotras pensamos en esta categoría del pasado reciente, las preguntas que nos tenemos que hacer
es qué recordar, cómo recordar y para qué vamos a recordar. Y en ese sentido, nosotras lo que les proponíamos es la lectura del texto de Rosenberg y Kovacic, que es un artículo del año 2011 bueno, que lo sacó el Ministerio de Educación de la Nación, y la verdad es que es un artículo que para nosotras es muy claro, muy conciso en relación a las ideas teóricas que plantea. Y allí Rosenberg y Kovacic nos van a decir, y acá leo lo que dice la diapositiva, que la transmisión Te pauso un ratito antes de que digas la Sí, lectura. Por ahí sí. pensar que es un artículo corto, ¿sí? Que hace como por ahí mucho hincapié en 4 ejes, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer como por arriba, pero pensar que va a ayudarlas un montón como encuadre general sobre educación, memoria y derechos humanos en particular, ¿no? Y acá le va a plantear en un recorrido muy corto, yo lo marqué como páginas, como para que también vean que es real, desde la página 9 a la 16 marca estos 4 ejes que vamos a hacer hincapié, que tiene que ver con la memoria y los derechos humanos, el pasado en el presente, la experiencia del terrorismo de Estado y la construcción de la memoria, ¿no? Entonces, desde ese lugar es como que nos encuadra a mirar desde este lugar y después entrar a la pedagogía de la memoria. Así que ahí te habilito, María. Sí, y otra cuestión interesante del texto tiene que ver con que al final ustedes se van a encontrar con varias hojas de recursos que ustedes pueden ver para ir imaginándose diferentes propuestas, no para llevar a la sala esos recursos, sino para, como parte de su propia formación y de la propia construcción como docentes de algunos núcleos de sentido. Entonces van a encontrar allí textos teóricos que pueden googlear porque están disponibles, van a encontrar películas, van a encontrar canciones, bueno, diferentes recursos que les van a servir a ustedes como disparadores para poder pensar algunas propuestas, por supuesto, situadas para el nivel inicial. Silenciemos, ¿hay alguna criatura que está con nosotros? La invitamos, pero no escucho, no veo, ese es mi problema, como estoy mirando el power, entonces les pido que sí, que silencien, porque no veo como para ayudar a decir quién es. ¿Paso a la otra, Mari? No, leamos esta Dale. parte, porque ya acá lo que trajimos es una cita, digamos, que nos invita a pensar por qué hablar de memoria y hablar de pedagogía. Y Rosenberg y Kovacic lo que nos van a decir es que la transmisión del pasado reciente en las escuelas, a través de la labor de los educadores, en tanto portadores de un conocimiento específico y sujetos de derecho, implica activar estas preguntas para que la pedagogía de la memoria habilite vínculos significativos con el pasado que permitan imaginar futuros más justos. Entonces, esta idea, esta tesis que trabajan Rosenberg y Kovacic, es la que nos va a permitir llenar de sentido estas preguntas del qué recordar, cómo recordar y para qué recordar. Entonces, en ese sentido, y ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a decir, y esto es lo que nos estaba compartiendo recién Inés, eh, es que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a detectar como un punto de inflexión algunos genocidios, pero sobre todo el genocidio más grande de la humanidad que tuvo que ver con el Holocausto, y que nos han demostrado que estos hechos horrorosos de la historia de la humanidad se han repetido sistemáticamente a lo largo de nuestra historia y por lo tanto no ha alcanzado con que sean abordados desde el cine, con que sean abordados desde la literatura, con que sean abordados desde políticas públicas, sino que también requieren de un compromiso serio de parte de los educadores. Y allí es cuando se empieza a pensar, digamos, desde esta perspectiva y desde hace muchos años en nuestro país, piensen que este texto es del 2011 y es justamente después de la sanción de la Ley de Educación Nacional, es decir, del 2006 en adelante, que en nuestro país, en Argentina, se empieza a pensar en la necesidad de pedagogizar la memoria. Es decir, que la memoria no sea un trabajo que asumen otras áreas de las ciencias sociales y de las artes en nuestra sociedad, sino que también sea un compromiso para los educadores, es decir, que sea tema y problemática que se aborde, obviamente pedagógicamente y de forma situada en todos los niveles escolares de nuestro país. Y así lo legisla la Ley de Educación Nacional. Entonces, esto nos da un doble mandato, como decimos siempre en este seminario, en relación a los derechos humanos.
por un lado, una obligación legal que tenemos que cumplir y que cuando vayamos a los jardines nos vamos a encontrar con que el SEUR, por ejemplo, establece algunas efemérides y algunos momentos en los que nosotras vamos a tener que trabajar temas del pasado reciente, como el 24 de marzo, el 2 de abril, podríamos pensar el mes de octubre con el 22 de octubre, que es Exacto. el Día del Derecho a la Identidad, eh, y distintos momentos del año donde van sucediendo algunas situaciones que requieren que nosotras trabajemos temas vinculados al pasado reciente. Pero también hay un mandato ético que tiene que ver con poder comprometernos en tanto personas y seres humanos, digamos, con poder aportar a la construcción de discursos, de relatos, que permitan problematizar estos hechos que son los más horrorosos de la humanidad. Porque acá, por ejemplo, Rosenberg y Kovacic nos dicen que pensar la modernidad, o sea, nuestro tiempo histórico, desde el siglo XVIII hasta hoy, que estamos, no sé, 2 de noviembre del 2020, este tiempo histórico implica interrogarnos acerca del significado del holocausto como su punto de inflexión, como una clara muestra del horror, como la expresión extrema de la intolerancia, de la acción de ciertos seres humanos capaces de asesinar a otros, sostenidos en un aparato ideológico y burocrático que hizo posible el exterminio de millones de personas. Y que lamentablemente estos genocidios se siguieron sucediendo en estos últimos años. Si nosotros miramos la historia del pasado reciente de Argentina, los últimos 30 años, podemos leer que en la última dictadura cívico-militar de nuestro país, del 76 al 83, también hubo un genocidio en términos de que se desapareció forzadamente a una generación de personas de nuestro país. Es decir, estamos hablando de los 30.000 desaparecidos, desaparecidas y desaparecidas. Entonces, esto es lo que nos obliga, digamos, en este doble mandato ético y además legal, digamos, de responsabilidad que tenemos como docentes, de asumir estas cuestiones de forma pedagógica. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva y acá para detenernos en una conceptualización que es Te- central para poder... Sí, Antes de vamos. que pases, quería tomar una cita que plantea, que me parece que está buenísima, está dentro del mismo texto, que dice, cabe señalar que más allá de lo traumático que resultan algunos acontecimientos históricos, estos deben formar parte de la enseñanza, porque tal como señala Alejandro Kaufman en el 2001, no hay educación sin referencia al pasado, y el pasado de nuestra educación fue y es muy controvertido. Por eso, por otra parte, la enseñanza de estos sucesos es necesaria, ya que se trata de temas que, si bien refieren al pasado, están íntimamente enlazados con el presente y, por supuesto, con el futuro. Trabajar estos problemas en el aula puede contribuir a generar una trama que colabore para que la memoria no cristalice en imágenes fijas, que ya no se interroga por el presente y el futuro de la vida común, pues en ese caso la brecha que separa las generaciones se ensancharía, dificultándose aún más la construcción de espacios propicios para el diálogo intergeneracional. Quería tomar esa cita porque no quise hacer una filmina más porque sí iba a ser muy largo, pero me parecía que era súper pertinente esto que hacíamos en relación de por qué y qué necesidad de trabajar cuestiones del pasado, resignificándolos hoy, y la necesidad que tenemos y la obligación ética, moral y también legal con respecto a trabajar estos temas en las aulas. ¿Sí? Tal cual. Tal cual. Van a encontrar, bueno, en este texto cita un montón de Hermoso, sí. autores que sí, que les recomendamos que cuando tengan tiempo y la posibilidad los puedan leer porque nos ayudan a pensar de otros modos quizás nuestras prácticas docentes, como el caso de Kaufman que acá nos trae Inés. En ese sentido y en ese marco, digamos, de lo que implica problematizar este pasado reciente y este mandato, digamos, de que los docentes asumamos esta tarea, eh, la pregunta que queríamos compartir es qué es la memoria, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de memoria, que es una categoría teórica que a veces nos queda como media floja, y bueno, y acá Rosenberg y Kovacic nos proponen una conceptualización de memoria para poder nosotras pensar nuestras propuestas desde esta conceptualización. Y los autores nos van a decir que entendemos por memoria al conjunto de representaciones del pasado que un grupo produce, conserva, elabora y transmite a través de la interacción entre sus miembros. Es decir,
vamos a entender por memoria aquellos discursos, aquellas representaciones sobre el pasado reciente, no sobre la prehistoria. No vamos a hablar de memoria cuando hablemos de la época de los dinosaurios, de la edad de piedra. Vamos a hablar de memoria cuando hablemos del pasado reciente, es decir, que son eh, situaciones, hechos históricos que aún están siendo estudiados porque realmente son muy recientes y todavía producen, podríamos decir, algunas fisuras en la sociedad en cuanto a los posicionamientos, y vamos a entender a la memoria como esta disputa de discursos que tienen diferentes sentidos. Es decir, discursos, representaciones, relatos sobre el pasado reciente que pueden tener, por ejemplo, si hablamos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica acá en Argentina, en nuestro país, que pueden tener un sentido, por ejemplo, de leer a ese momento como la teoría de los dos demonios, que fue un discurso hegemónico en algún momento y que afortunadamente se fue poniendo, a medida que transcurrieron los años, se fue poniendo en cuestión, pero que bueno, básicamente lo que planteaban, que era el discurso que intentaban promover quienes habían cometido ese genocidio, es decir, aquellos que habían violado, asesinado, que se habían robado bebés, que habían desaparecido forzadamente a 30.000 personas, intentaron convencernos a la sociedad de que en realidad venían llevando adelante una guerra contra la guerrilla. Y entonces era esto, desaparecíamos a 30.000 personas o la guerrilla nos invadía. Este discurso, estos núcleos de sentido, aún hoy perviven. Sí, iba a Perviven en las decir, familias iba a de hacer ese nuestros comentario. alumnos. Muchas veces aparece en cada tanto alguna nota en el diario también haciendo y poniendo en controversia esto, ¿no? Cuando hay alguna conmemoración en la cual se trabaja la memoria colectiva, se intenta poner, pero ya cada vez es menos, ¿no? Es como que se le pierde el sustento teórico también, no lo tiene. Es un discurso para romper y justificar el daño generado y la vulneración de derechos humanos. Tal cual, que incluso ustedes lo pueden ver, siguiendo este mismo ejemplo, en los comentarios de la gente cuando hay una nota periodística que dicen, bueno, pero si hay que matarlos a todos, si son guerrilleros, y bueno, estas miradas son marxistas, se quieren ser como Venezuela, estos discursos que se sostienen, que los podemos ver, digamos, que están circulando, también ingresan a las instituciones escolares, como el jardín en nuestro caso. Son representaciones que a veces los mismos niños nos traen para interpelarnos, digamos, porque son los discursos que escuchan en la Exacto. tele, que escuchan en sus familias, con sus amigues y demás. Pero no es el único modo de representación del pasado. Es decir, por suerte estos discursos se fueron revisando y fueron los organismos de derechos humanos en nuestro país quienes fueron fundamentalmente las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, quienes fueron construyendo otros sentidos en relación a este pasado reciente que nos permiten hoy afirmar que en realidad allí lo que hubo fue un exterminio, un Exacto. genocidio de una generación por parte del Estado, a cargo de los militares, que exterminaron y asesinaron y violaron y le robaron los bebés a 30.000 personas, digamos. Sí, sí. Entonces, De manera este planificada y sistemática, ¿no? Digamos, no es que fue tal casual cual, tampoco. tal cual. Entonces, este modo de actuar nos va permitiendo construir otros núcleos de sentido que hoy, por ejemplo, se traducen en que podamos estar juzgando a esos genocidas. Exacto. Hoy los estamos juzgando en diferentes juicios de lesa humanidad justamente porque hubo una disputa de sentidos y bueno, afortunadamente desde el Estado se fue, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, y esto siempre lo tenemos que decir, pero se fue tomando como una política de Estado eh, juzgar y llevar a la cárcel, digamos, a estos asesinos que, bueno, cometieron esas atrocidades humanas, digamos, que por ahí a nosotras nos cuesta hasta imaginarnos todo lo que implicó, el horror que implicó ese momento histórico. Y ahora vamos a ver por qué nos cuesta imaginarlo. Pero bueno, siguiendo acá, para cerrar con esta diapositiva y en relación a la cita de Kaufman que nos leía recién Inés, van a decir Rosenberg y Kovacic, los autores de este texto, Uh-huh. que la memoria colectiva no es algo dado, fijo, sino que es un lugar de tensión, de luchas continuas, que contiene una dimensión conflictiva inherente en sus procesos de construcción. Es decir, no es que hay una memoria colectiva y esa es la que transmitimos en todos lados. No, la memoria son discursos, son representaciones del pasado reciente que están todo el tiempo en tensión y en disputa y que perviven.
tantos núcleos de sentido de un lado como núcleos de sentido del otro lado, y que también se reproducen cuando yo elijo hacer silencio y hacer de cuenta que esto nunca sucedió y entonces nunca lo llevo a la sala como un tema para debatir con las infancias. Ese también es un posicionamiento Exacto. político que va a tener un efecto que va a ser, digamos, transmitir el silencio, la negación, que también, si nosotros vemos la historia de nuestro país reciente, en los 90, cuando muchos de nosotros ya habíamos nacido, eh, fue una propuesta, digamos, del Estado Nacional, en ese momento con Menem, que se tradujo en las leyes de indulto y, ¿cómo eran las leyes de indulto y punto final? Punto final. Que fue, bueno, listo, olvidémonos de todo lo que pasó. Bueno, ese también es un posicionamiento político. Muchas docentes toman ese posicionamiento político de decir, bueno, yo en esto, con la excusa de No me no me meto. meto, Ujú. claro, hago silencio, niego ese relato, como que nunca sucedió esto, que estas infancias nunca se enteren, y eso tiene un efecto político Bien. que atenta contra la construcción de justicia. Hago otra cita, un cortito también de este texto. Dice, el museo como escena pedagógica nos invita a reencontrarnos con el pasado, a decir que ver, en otras palabras, a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad en que vivimos. En este sentido, nos deja una intranquilidad que probablemente sea su enseñanza más valiosa, si es que nos animamos a aprenderla, dice, ¿no? Dice, el desafío entonces será definir posibles abordajes de ese pasado reciente que contribuyan al fortalecimiento de la vida democrática y al respeto por los derechos humanos, ¿no? La tomé como para seguir pensando en esto, ¿no? De qué hacemos desde la memoria colectiva y nosotros como docentes hoy de ustedes estamos dándoles estas herramientas, pero ustedes también tendrán en sus manos el año que viene un posicionamiento ideológico, político, ético, para ver cómo intervenir desde este lugar, ¿no? Si habilitamos o no a seguir que se vulneren los derechos humanos o que no, o dar herramientas para reconocer cuándo se están vulnerando los derechos. Tal cual. Tal Quedan cual. Y tres en ese minutos. sentido, Te paso esta filmina y me parece que va a tener que cortar. bien. Sí, igual esto cortito, acá queremos Sí, retomar cuál es la conceptualización de derechos humanos que venimos trabajando en el seminario y que estos autores, Rosenberg y Kovacic, también lo retoman. adhieren a esta conceptualización, claro, que tiene que ver con leer a los derechos humanos como producto de construcciones y de conquistas humanas, y que en ese sentido nos van a decir todavía queda como una larga tarea por delante en relación a seguir disputándolos a esos derechos. Entonces, en ese sentido, vincular con lo visto... Ese Ahí lo estoy puse como viendo. chusmerío para que a ustedes les quede, ¿no? Como el Power lo vamos a dejar en la plataforma, puse vincular con lo visto al inicio del seminario y que está en la plataforma, videos y materiales, ¿no? De qué son los recursos, de qué son los derechos humanos, los videos que hay, el otro artículo que no me acuerdo el autor nunca, que son un montón, Natalia Sandurra, Melina Varela, Irene Strauss, que también trabajan sobre las abuelas de Plaza de Mayo y el derecho a la identidad, ¿no? Cómo ir trabajando de esa manera cruzada y citando por ahí algunos de los distintos autores que fuimos trabajando. Tal cual, hagan todo el tiempo esa vinculación, pero bueno, básicamente es esta misma conceptualización de derechos humanos la que seguimos trabajando en este eje. Y por último, antes de que se nos corte, recapitular, digamos, cuáles son los principios político-educativos que estamos poniendo en debate en este eje, como para que a ustedes también les quede claridad en relación a esto, que son justamente estos dos, entre otros, pero bueno, fundamentalmente estos dos, el fortalecimiento de la vida democrática y el respeto por los derechos humanos, que son principios políticos educativos normados en la Ley Nacional de Educación y que a través de este trabajo de pedagogización de la memoria se ponen en debate y se enseñan problemáticas. No sé si dejamos ahí para después Sí, yo pasar creo que es a... mejor cortar acá porque me parece que si no se va a enganchar. Por ahí después con Dale. respecto a la construcción de la memoria en Argentina, yo también hice un recorte chiquito, voy a ver si se alcanza a leer, dice, pensar en una pedagogía de la memoria implica necesariamente revisar los procesos de construcción de la memoria social, qué luchas sociales se activaron, qué representaciones artísticas existieron, qué aconteció en el terreno de la justicia, qué políticas estatales existieron. En la Argentina, la memoria colectiva y sus expresiones se fueron transformando desde la década del 80 en adelante. Tuvieron diferentes características, apenas comenzada la democracia, hicieron un viraje en la década del 90 y volvieron a cambiar a partir del 2003.
¿no? Como para también seguir pensando desde lo teórico y cruzar lo que vamos comentando. Así que bueno, cortamos acá y volvemos a entrar en 3 minutos más o menos. ¿Les parece? Perfecto.